Después de casarse, Eduardo, antes famoso por ser un flojo, de repente cambió. Comenzó a levantarse temprano todos los días para manejar su puesto en el mercado y, después de regresar a casa, leer y estudiar. Incluso rompió lazos con todos sus viejos amigos imprudentes. Todos me elogiaron por encontrar un esposo trabajador y confiable. Podía disfrutar de una buena vida con él en el futuro, pero solo yo sabía la razón. La razón de su esfuerzo era que otra chica aún vivía en su corazón. El pasillo del hospital estaba lleno del olor a desinfectante, con pacientes y sus familias esperando en fila. Eduardo corría por el hospital con resultados de pruebas, gotas de sudor brillando en su frente. Así, él todavía cuidaba de mí cuidadosamente, asegurándose de que nadie me chocara. 2 años después de nuestro matrimonio, él seguía siendo tan atento como siempre, tratando todo sobre mí como su máxima prioridad, manejándolo todo personalmente. Cuando enviamos las invitaciones de boda hace 2 años, todas mis amigas y parientes se burlaron de mí, llamándome enamorada. Pero en los 2 años desde entonces, Eduardo, a través de su arduo trabajo, hizo que todos cambiaran su opinión sobre él. Se volvió diligente, maduro y responsable, casi como una persona completamente diferente. Finalmente, mi nombre apareció en la pantalla del hospital, y el anuncio de Isabel Mendoza, por favor diríjase a la sala de consulta 5, resonó por el altavoz. El pasillo hacia la sala de consulta 5 estaba lleno, pero Eduardo se quedó a mi lado, guiándome a través de la multitud. Algunas mujeres cercanas me miraron con envidia, viendo a Eduardo como el esposo ideal con el que sueña toda joven. Algunas amigas que nos conocían antes estaban visiblemente sorprendidas. Aunque habían oído hablar de la transformación de Eduardo en un esposo cariñoso, verlo de primera mano seguía siendo sorprendente. Después de todo, el Eduardo que recordaban era un alborotador imprudente que no se echaba atrás, incluso cuando su padre lo perseguía con un palo grueso, exigiendo una disculpa. Ese alborotador indomable y desafiante ahora calmaba suavemente a su esposa con una sonrisa, lo cual era realmente increíble. Detrás de mí, esas mujeres seguían observando cuidadosamente cómo Eduardo me apoyaba. Escuché a una de ellas susurrar: «Esa mujer tiene mucha suerte. Es tan sencilla, sin embargo encontró un esposo tan guapo y cariñoso». Al escuchar eso, miré a Eduardo a mi lado. Sus ojos estaban llenos de cariño. Su audición era aguda, así que debe haber escuchado el comentario, pero no hizo nada. En cambio, simplemente dijo: «Isabel, no tengas miedo cuando entres. Estaré aquí esperándote», pero solo lo encontré irónico y me di la vuelta, dirigiéndome a la sala de consulta 5. Dentro, la doctora, que era una mujer cálida y amable de unos 40 años, me preguntó sobre mi estilo de vida y hábitos alimenticios de los últimos meses. Después de escribir brevemente en la computadora, me entregó una receta y suavemente dijo: «Necesitarás una ecografía para confirmar si estás embarazada». Asentí y tomé esa receta, saliendo de la sala de consulta. Tan pronto como Eduardo me vio, se apresuró hacia mí. Su voz estaba ligeramente ansiosa. «Isabel, ¿qué dijo la doctora?». Le entregué la receta con mi voz tranquila. La doctora dijo que necesito hacerme una ecografía, y una vez que lleguen los resultados, sabremos si estoy embarazada. Eduardo sonrió y asintió, guiándome suavemente a través de la multitud como antes. La sala de ecografías estaba en el primer piso. Mientras esperábamos el ascensor, él se puso delante de mí para protegerme, asegurándose de que nadie me chocara. Mientras me mantenía detrás de él y miraba a su espalda, solo sentí una creciente frustración e incomodidad en mi pecho. Esperando la ecografía, él notó mi irritación y me calmó suavemente para que me sentara. «Isabel, ¿por qué no descansas un poco? Solo espera a que llamen tu nombre. Una vez que tengamos los resultados, te llevaré a comer tus platos favoritos». Su mirada estaba llena de ternura, encarnando la imagen perfecta de un esposo amoroso. Mi garganta se apretó, y me di la vuelta para sentarme en una silla vacía cerca. Las mismas mujeres de antes pasaron y continuaron susurrando sobre lo afortunada que era de haberme casado tan bien. Casada tan bien, una frase irónicamente amarga. Si realmente me hubiera casado bien, ¿por qué Eduardo llamaría el nombre de otra mujer en su sueño? Todos en el vecindario sabían que Eduardo era un buen esposo. Antes de casarnos, era famoso por ser un flojo, pero después del matrimonio, se transformó completamente, asumiendo la responsabilidad de mantener a nuestra familia. Cambió sus costumbres porque no quería que yo sufriera, trabajando incansablemente día y noche para ganar dinero y demostrar que todos estaban equivocados. Incluso cortó todos los lazos con sus viejos amigos, solo porque a mí no me gustaban.
Incluso cuando otros nos molestaban para tener hijos, Eduardo simplemente sonreía y decía, tendremos hijos una vez que nuestra situación sea más estable. En ese momento, realmente sentí que había tomado la decisión correcta. Pero, ¿cuándo comenzó todo a cambiar? Probablemente hace medio año, cuando la chica que le gustaba a Eduardo en la secundaria, la que nunca dejó ir, regresó a Ciudad Río y casualmente se cruzó de nuevo con él. En la secundaria no la conocía bien. Solo nos habíamos cruzado un par de veces en la secundaria. Ella era la chica que Eduardo había gustado abiertamente desde el primer año, pero se mudó en el último año debido a algunos problemas familiares. Si no hubiera visto a Eduardo sonreír mientras la miraba en la calle ese día, habría creído que su pasado estaba muy atrás. La mirada de Eduardo era suave, llena de afecto. Cuando Eduardo me notó, mostró brevemente un indicio de pánico, pero se recuperó rápidamente, caminando hacia mí con una sonrisa. Isabel, esta es Lilia. Fuimos a la secundaria juntos. Ella acaba de regresar a Ciudad Río y nos cruzamos por casualidad. Me seguía diciendo a mí misma que no pensara en el pasado y que confiara en Eduardo. Por un tiempo, las cosas volvieron a la normalidad. Eduardo todavía salía temprano y regresaba tarde, y parecía que ese encuentro no era más que una coincidencia. Pero luego, una noche, en lugar de dirigirse a la cocina como de costumbre cuando llegó a casa, Eduardo fue directamente al baño a ducharse. Al día siguiente, cuando estaba haciendo la colada, noté un leve aroma a jazmín en su chaqueta. Al principio pensé que estaba sobrepensando. Después de todo, él encontraba todo tipo de personas mientras manejaba su puesto, y no era inusual que recogiera un aroma extraño. Pero después de varios días con el mismo olor a jazmín, ya no pude ignorarlo. Traté de preguntarle a Eduardo al respecto suavemente, pero él actuó completamente normal. No se dio cuenta de que siempre he sido sensible a los olores desde la infancia, capaz de adivinar lo que mis vecinos estaban cocinando solo por el aroma. Afortunadamente, mi mejor amiga, Sofía, siempre había estado cerca de mí aunque fuéramos a universidades en diferentes ciudades. Mencioné mis dudas durante nuestra conversación, pero ella solo me consoló, diciéndome que no sobrepensara las cosas. Ella prometió que si confiaba en ella, ayudaría a investigar el asunto a fondo. Pero la verdad, ella descubrió me heló hasta el fondo. Incluso ahora, no puedo creer que Eduardo realmente traicionó nuestro matrimonio. Después de todo, cuando se fue a trabajar esa mañana, todavía estaba acostado en la cama, abrazándome y gimiendo. Solo quiero quedarme en casa para siempre, disfrutando de la calidez de la vida familiar. Fui a ese hotel. Casualmente me vi a Eduardo terminando temprano, tomando hábilmente el ascensor hacia arriba. Bajé mi gorra de béisbol, me puse una máscara y lo seguí de cerca. Observé cómo el ascensor se detenía en el piso 23. Él deslizó su tarjeta y abrió la puerta, y salió una mujer. No era otra que Lilia, a quien había conocido solo recientemente. Lilia le sonrió suavemente, luego se lanzó a sus brazos, envolviendo sus brazos alrededor de su cintura, y se besaron apasionadamente, entrando juntos a la habitación, cerrando la puerta con sus pies en una frenética ola de calor. De pie en la esquina, sentí una ola de frío recorrerme, todo mi cuerpo congelándose y mi corazón retorciéndose de agonía. Fue Sofía quien me empujó, mostrándome las fotos que acababa de tomar de su momento íntimo en su teléfono. Luego, abrazándome los hombros, dijo, «Llora si lo necesitas. Después de que termines, levántate de nuevo. Aún no es momento de caer. Tenemos que aprender a enfrentar lo que la vida nos lance, bueno o malo». Sosteniendo el teléfono con la evidencia que tenía, seguí a Sofía fuera del hotel en días. Nos sentamos en una cafetería cercana durante casi 2 horas antes de ver a Eduardo saliendo del hotel, luciendo bastante satisfecho. En retrospectiva, esa ligereza en su comportamiento, esa relajación solo aparecía cuando estaba con Lilia. Tenía 24 años cuando me casé con él, precipitándome, a pesar de las advertencias de todos. En ese entonces, ingenuamente creía que el amor podía conquistar todo y que casarme con él me haría verdaderamente feliz. Pero ahora me doy cuenta de que gran parte del dolor en este mundo proviene del amor. Mirando atrás los últimos 2 años, este matrimonio parece no haberme traído más que sufrimiento interminable, innumerables agravios y lágrimas que nunca se detuvieron. El amor profundo que pensaba tener no era más que una broma. Cuando lo vi a él y a Lilia abrazándose tan íntimamente, no me sentí tan desconsolada como esperaba. En cambio, sentí que había desperdiciado mis emociones. Sentí resentimiento. ¿Cómo podría este resultado ser digno del valiente y apasionado corazón que una vez tuve?
No es de extrañar que mi mamá me haya mirado tan solemnemente cuando me casé y dijera, «Eres una niña terca. Te arrepentirás algún día. Algunos caminos. Tienes que caminarlo por tu cuenta. Así que es verdad. Deberías escuchar a quienes lo han vivido. Cuando las emociones están a flor de piel, la gente rara vez presta atención a los consejos. Porque al final, no es el consejo lo que trae entendimiento, es el camino que has recorrido, los errores que has cometido y las innumerables veces que has juzgado mal a las personas. No importa cuánto odie admitirlo, ya he perdido la apuesta en este matrimonio. Mis pensamientos fueron interrumpidos cuando Eduardo y yo regresamos a la consulta del doctor con los resultados de la ecografía media hora después. Por suerte, no estaba embarazada, solo era un problema digestivo. Cuando salimos del hospital, me sentí aliviada, aunque Eduardo parecía un poco decepcionado. A unos 500 metros del hospital había un gran centro comercial. Eduardo tomó mi mano, llevándome a nuestro lugar habitual para cenar. El sol de la tarde alargó nuestras sombras, haciéndome pensar que podríamos caminar juntos así para siempre. Pero algunas cosas, una vez que han pasado, no se pueden evitar. Después de la cena, tan pronto como llegamos a casa, Eduardo empacó apresuradamente y se preparó para irse. «Isabel, ya es tarde. Voy a salir a trabajar al puesto un rato. Ve a dormir temprano, no te quedes despierta». Agarré su manga, tratando desesperadamente de leer algo en sus ojos. Eduardo, pensando que solo me preocupaba por él, me dio una palmada en la cabeza y se fue, cerrando la puerta detrás de él. Miré mi teléfono, ya eran las 9 p.m. ¿Realmente va a salir a trabajar? ¿O a encontrarse con alguien que no debería? No lo sabía. Sofía, la única que conocía la verdad, me llamó poco después de que Eduardo se fue y me preguntó qué planeaba hacer a continuación. «Isabel, si no lo terminas ahora, solo empeorará. Engañar es como la violencia doméstica. Si sucede una vez, volverá a suceder una y otra vez. Necesitas descubrir lo que realmente quieres». Ella tenía razón. Necesitaba pensar cuidadosamente sobre mis próximos pasos. Después de colgar, me di vuelta en la cama, sin poder dormir. Finalmente, me levanté para empacar mis cosas. No sé por qué, pero de repente, recordé la caja cerrada que Eduardo había escondido después de que nos casamos. Solo habíamos sido recién casados en ese momento, y creía que si amas a alguien, debes aceptar su pasado. Así que aunque sabía que esa caja probablemente contenía recuerdos de él y Lilia, nunca crucé la línea para mirar. Sin poder detenerme, encontré las llaves que él había escondido en su cajón del escritorio, y, como si estuviera bajo un hechizo, abrí la caja. Aunque me había preparado mentalmente muchas veces, ver esas cartas de amor, llenas de la juventud apasionada de Eduardo, aún me quitó el aliento. Dejando las cartas a un lado, encontré un pequeño álbum de fotos. Al abrir el álbum, sentí que el aire abandonaba mis pulmones. Entre las páginas amarillentas, no solo encontré fotos de Eduardo y Lilia en sus días de escuela, sino también imágenes recientes, fotos de ellos en lugares que reconocí, tomadas en los últimos meses. En algunas, Eduardo vestía la misma ropa con la que había llegado a casa esos días. El olor a jazmín en su chaqueta ya no era un misterio. Era el mismo perfume que Lilia usaba en la secundaria. Mis manos temblaban mientras pasaba las páginas. Entre las fotos, encontré recibos de restaurantes, hoteles y pequeñas notas escritas con una caligrafía que no era la mía. «Te extrañé hoy. Nuestro lugar especial. Para siempre. Como prometimos». Cada nueva evidencia era como un puñal en mi corazón, pero algo dentro de mí se endureció. Ya no sentía ganas de llorar. En su lugar, una calma fría se apoderó de mí. Tomé mi teléfono y llamé a Sofía. «Necesito que vengas ahora mismo», dije con una voz que no parecía la mía. Mientras esperaba, fotografié cada página del álbum, cada recibo, cada nota. La rabia crecía en mi interior, pero no era una rabia descontrolada. Era algo más calculado, más peligroso. Sofía llegó en menos de 20 minutos. Al verme sentada en el suelo rodeada de evidencias, su expresión se transformó. «Isabel, yo...» comenzó, pero la interrumpí. «No quiero su lástima», dije, sorprendiéndola con mi tono sereno. «Quiero su ayuda para destruirlos a ambos». Sofía se sentó a mi lado y revisó el contenido del álbum. Su rostro se oscureció con cada página. «Esto es peor de lo que pensábamos», murmuró. «¿Sabías que algunos de estos recibos son de la empresa donde trabaja Lilia? Están malversando fondos corporativos para sus encuentros». Esa información encendió una chispa en mi mente. Eduardo siempre había sido descuidado con los documentos, confiando en que yo nunca los revisaría. Comencé a buscar en su escritorio, encontrando más pruebas de sus gastos,
transferencias sospechosas, facturas duplicadas de su puesto en el mercado. Isabel, dijo Sofía, sosteniendo un documento que había encontrado entre las páginas del álbum. ¿Sabías que Eduardo hipotecó la casa sin tu firma? Mi mundo se detuvo por un momento. La casa que habíamos comprado con tanto esfuerzo, donde había invertido todos mis ahorros, estaba comprometida sin mi conocimiento. La traición era más profunda de lo que imaginaba. Vas a necesitar un abogado, continuó Sofía, pero no cualquier abogado. Necesitamos a alguien que entienda que esto no es solo sobre el divorcio. Es sobre fraude, malversación de fondos, falsificación de documentos. Mientras Sofía hablaba, mi mente trabajaba a toda velocidad. Eduardo regresaría en cualquier momento de su trabajo nocturno. Necesitábamos actuar rápido, pero con inteligencia. Tengo un plan, dije finalmente, pero necesitaré tu ayuda y la de algunas personas más. Eduardo cree que puede engañarme, que soy la esposa tonta que acepta cualquier excusa. Bien, vamos a usar eso a nuestro favor. Sofía me miró con una mezcla de preocupación y admiración. ¿Qué tienes en mente? Voy a dejar que siga creyendo que tiene el control, respondí, guardando cuidadosamente todas las evidencias en mi bolso. Cuando regrese, actuaré como si nada hubiera cambiado. Mientras tanto, vamos a preparar una trampa tan elaborada que cuando se dé cuenta de lo que está pasando, será demasiado tarde para él y para Lilia. El sonido de llaves en la puerta nos sobresaltó. Eduardo estaba regresando. Rápidamente, Sofía y yo ordenamos todo, dejando el álbum exactamente donde lo había encontrado. Mi amiga se despidió con un abrazo significativo, susurrando, «Estaré lista cuando me necesites». Cuando Eduardo entró, lo recibí con una sonrisa como siempre. Pero esta vez, detrás de esa sonrisa, había algo nuevo, la primera semilla de una venganza que cambiaría nuestras vidas para siempre. Los días siguientes fueron un ejercicio de actuación digno de un premio. Cada mañana, despertaba junto a Eduardo como si nada hubiera cambiado. Preparaba su desayuno favorito y lo despedía con un beso, mientras por dentro, mi corazón se endurecía cada vez más. Sofía había contactado a su primo, Carlos, un abogado especializado en casos de fraude corporativo. Nos reuníamos en secreto mientras Eduardo estaba en su trabajo. Carlos quedó impactado al ver la evidencia que habíamos recopilado. «Esto es oro puro», dijo, revisando los documentos. «No solo tenemos pruebas de infidelidad, sino también de fraude financiero. La hipoteca fraudulenta de la casa es especialmente grave. Pero necesitamos más». ¿Más?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Necesitamos atraparlos en el acto de malversar fondos corporativos. Necesitamos pruebas de que están usando recursos de la empresa de Lilia para sus encuentros. Y sobre todo, necesitamos que Eduardo confiese. Así comenzó la segunda fase de nuestro plan. Durante el día, me convertí en la esposa más atenta y comprensiva que Eduardo podría desear. «Amor, ¿por qué no me cuentas más sobre tus nuevos proyectos de negocio?», le preguntaba con fingida inocencia. «Me encantaría ayudarte a organizarte mejor». Eduardo, completamente engañado por mi actuación, comenzó a bajar la guardia. Me mostró sus documentos comerciales, sin saber que yo fotografiaba cada página cuando él no estaba. Me contaba sobre sus reuniones de negocios, sin imaginar que cada detalle se convertía en una pieza más del rompecabezas. Una tarde, mientras organizaba sus documentos, encontré algo que me heló la sangre. Un plan para transferir la propiedad del puesto del mercado exclusivamente a su nombre, eliminando mi parte de la sociedad. La fecha programada era la próxima semana. Llamé inmediatamente a Sofía. «Necesitamos acelerar el plan», le dije. «Están por quitarme todo». «Tengo una idea», respondió después de un momento de silencio. «Pero es arriesgada. ¿Confías en mí?» «Completamente. Mi departamento en el banco está investigando casos de fraude corporativo. Podríamos usar esto a nuestro favor, pero necesitaría que hagas algo difícil». «Lo que sea», respondí sin dudar. «Necesitas convencer a Eduardo de que quieres invertir más dinero en el negocio. Todo lo que tengas. Hazle creer que confías tanto en él que estás dispuesta a hipotecar tu parte de la casa también». Comprendí inmediatamente el plan. Lo atraparemos con las manos en la masa. Esa noche, cuando Eduardo llegó, puse en marcha la siguiente fase. Le hablé entusiasmada sobre cómo quería que nuestro negocio creciera, cómo confiaba en su visión. Sus ojos brillaron con una mezcla de alivio y culpa que ahora podía reconocer claramente. «De hecho», continuó él, cayendo directamente en la trampa, «he estado pensando en una expansión, pero necesitaríamos más capital. Haré lo que sea necesario», respondí, odiando cada palabra que salía de mi boca. «Confío en ti completamente».
Mientras Eduardo dormía esa noche, revisé su teléfono. Había un mensaje de Lilia. Todo está listo para la transferencia. Pronto podremos estar juntos sin escondernos. Me levanté silenciosamente y fui al baño. Mirándome en el espejo, vi a una mujer diferente. Ya no era la esposa ingenua que creía en cuentos de hadas. Era una mujer preparada para luchar por lo que era suyo. Envié un mensaje a Sofía. Está hecho. Prepara todo para mañana. La trampa estaba lista. Solo quedaba esperar a que nuestras presas cayeran en ella. A la mañana siguiente, todo se puso en marcha. Eduardo había programado una reunión de negocios en el hotel de siempre. Esta vez, sin embargo, las cosas serían diferentes. Amor, ¿te molesta si te acompaño a la reunión? Pregunté mientras desayunábamos. Me encantaría aprender más sobre los negocios. Vi el pánico momentáneo en sus ojos antes de que recuperara la compostura. No creo que sea buena idea, Isabel. Son reuniones muy técnicas y... Por favor, insistí con mi mejor cara de súplica. Además, si vamos a invertir todos nuestros ahorros, me gustaría entender mejor en qué. Eduardo se removió incómodo en su silla. Mejor en otra ocasión. Esta reunión es... delicada. Está bien, respondí con fingida decepción. Entonces iré al banco a preparar la transferencia. Sofía me ayudará con el papeleo. Su rostro se iluminó ante la mención del dinero. Perfecto, mi amor. Esta noche celebraremos el inicio de nuestra nueva etapa. Mientras Eduardo se dirigía al hotel, yo me reuní con Carlos, Sofía y 2 investigadores del departamento de fraudes del banco en un café cercano. Todo estaba preparado. Los documentos están listos, dijo Carlos, mostrándome una carpeta. En el momento que firme esto, quedará registrado todo el intento de fraude. ¿Y la policía? Pregunté. Están esperando nuestra señal, respondió Sofía. Solo necesitamos que firme. Me dirigí al hotel, esta vez no para esconderme en las sombras, sino para enfrentarlos directamente. Los investigadores me seguían discretamente, cámaras y grabadoras listas. En el lobby, marqué el número de Eduardo. Amor, ¿dónde estás? Tengo los papeles de la transferencia listos para firmar. Hubo un silencio tenso antes de que respondiera. Estoy en la sala de conferencias del piso 23. Sube. Al salir del ascensor, vi a Eduardo esperándome nerviosamente en el pasillo. No había señales de Lilia, pero sabía que estaba cerca. ¿Tienes los documentos? Preguntó ansiosamente. Sí, pero antes de firmar, podríamos revisar los detalles del proyecto. Quizás en tu sala de conferencias. Eduardo palideció. Mejor bajemos al lobby. ¿Por qué? ¿Hay algo que no quieres que vea en la sala de conferencias? Pregunté, caminando hacia la puerta que sabía era la habitación correcta. Isabel, espera. Pero ya era tarde. Abrí la puerta para encontrar exactamente lo que esperaba. Lilia, sentada en la cama, documentos corporativos esparcidos por todas partes, y evidencia clara de que no era una reunión de negocios. Vaya reunión técnica, dije con una calma que los desconcertó a ambos. Isabel, ¿puedo explicarlo? Comenzó Eduardo. Oh, por favor, explícalo, respondí, sacando mi teléfono y activando la grabación. Explica por qué están malversando fondos corporativos. Explica por qué falsificaste mi firma en la hipoteca. Explica por qué planeabas robarme mi parte del negocio. Sus rostros se transformaron con horror al darse cuenta de que lo sabía todo. En ese momento, Sofía, Carlos y los investigadores entraron en la habitación. Eduardo Ramírez y Lilia Morales, dijo uno de los investigadores, están bajo investigación por fraude corporativo y malversación de fondos. Vi cómo el mundo cuidadosamente construido de Eduardo se desmoronaba frente a mis ojos. Pero esto era solo el comienzo de su caída. El caos que siguió fue como una tormenta perfecta. Lilia fue la primera en quebrarse, revelando todo en un intento desesperado por salvarse a sí misma. Resultó que no solo estaban malversando fondos de su empresa, sino que habían estado haciendo lo mismo con los ingresos del puesto en el mercado. Todo fue idea de Eduardo, lloró Lilia, mientras los investigadores tomaban notas. Él dijo que su esposa era demasiado tonta para darse cuenta, que podríamos usar el dinero para comenzar una nueva vida juntos. Vi cómo Eduardo la miraba con incredulidad, traicionado por su cómplice y amante. ¡Estás mintiendo!, gritó. Lilia, ¿cómo puedes...? Señor Ramírez, interrumpió Carlos, le sugiero que guarde silencio. Todo lo que diga será usado en su contra. En cuestión de horas, la noticia se propagó como fuego. Los investigadores encontraron una red completa de cuentas falsas y transacciones fraudulentas. El puesto del mercado, nuestro supuesto negocio familiar, había sido utilizado para lavar dinero de la empresa de Lilia. Isabel,
Me llamó Eduardo cuando los investigadores lo escoltaban fuera de la habitación. Por favor, podemos arreglar esto. Todo lo que hice fue por nosotros. Me acerqué a él, manteniendo mi voz baja pero firme. ¿Por nosotros? ¿O por ti y Lilia? Guárdate tus mentiras, Eduardo. Las vas a necesitar en la corte. Esa noche, mientras los investigadores seguían recopilando evidencia, me senté en nuestra sala con Sofía, bebiendo vino y procesando los eventos del día. ¿Sabes qué es lo más irónico? Dije, mirando las fotos familiares en la pared. Siempre pensé que su cambio después de casarnos era por amor, que se había convertido en un mejor hombre por mí. Pero todo era parte de su plan. Necesitaba parecer respetable para que nadie sospechara. ¿Qué harás ahora?, preguntó Sofía. Primero, recuperar lo que es mío. Luego, sonreí por primera vez en lo que parecían años. Reconstruir todo, pero esta vez a mi manera. Los días siguientes fueron un torbellino de declaraciones, documentos legales y reuniones con abogados. La empresa de Lilia presentó cargos contra ambos. Los vendedores del mercado, al enterarse del fraude, se unieron en una demanda colectiva. La reputación de Eduardo, construida tan cuidadosamente durante años, se desmoronó en cuestión de días. Una tarde, mientras revisaba los documentos del caso con Carlos, encontramos algo sorprendente. Eduardo había estado enviando dinero regularmente a una cuenta en el extranjero. Esto es interesante, murmuró Carlos. Parece que nuestro hombre tenía un plan de respaldo. ¿Qué significa esto para el caso? Significa, querida Isabel, que acabamos de encontrar la llave para asegurarnos de que no solo pierda su libertad, sino cada centavo que intentó esconder. La justicia, pensé, a veces llega de las formas más inesperadas. El juicio fue más rápido de lo que esperábamos. Con la cantidad de evidencia que teníamos y la confesión de Lilia, el caso era prácticamente inapelable. Sentada en la sala del tribunal, observé cómo el hombre que una vez amé se desmoronaba frente a mis ojos. «Su señoría», declaró el fiscal, «tenemos pruebas de múltiples delitos financieros, incluyendo malversación de fondos, fraude hipotecario y lavado de dinero. Además, hemos localizado cuentas en el extranjero donde el acusado intentó ocultar el dinero robado». Eduardo, vestido con un traje que ahora le quedaba demasiado grande, parecía haber envejecido años en pocas semanas. Sus ojos, antes llenos de confianza y arrogancia, ahora mostraban el miedo desnudo de un hombre que lo había perdido todo. Lilia testificó en su contra, revelando cada detalle de su plan. Cómo habían planeado quedarse con el puesto del mercado, cómo pensaban huir juntos una vez que tuvieran suficiente dinero. Cada palabra suya era un clavo más en el ataúd de Eduardo. «Isabel», me susurró Sofía durante un receso. «¿Estás bien?» «Mejor que nunca», respondí, y era verdad. Ver la justicia en acción era extrañamente terapéutico. El juez fue implacable en su sentencia. Eduardo Ramírez, este tribunal lo encuentra culpable de todos los cargos. Se le condena a 8 años de prisión, además de la restitución completa de todos los fondos malversados. Pero el golpe final vino cuando el juez continuó. Además, todos los bienes adquiridos durante el matrimonio, incluyendo el puesto del mercado, serán transferidos a Isabel Mendoza como compensación por los daños causados. Vi cómo Eduardo se derrumbaba en su silla mientras los oficiales se acercaban para llevarlo. Nuestras miradas se cruzaron por última vez. «Isabel», gritó desesperado, «todo lo que hice fue por amor». Me levanté lentamente y caminé hacia él. La sala quedó en silencio, esperando mi respuesta. «No, Eduardo», dije con voz clara y firme. «Lo hiciste por codicia y obsesión. El amor no traiciona. No roba, no miente. Pero gracias por enseñarme lo fuerte que puedo ser». Mientras lo llevaban esposado, Lilia intentó acercarse a mí. «Isabel, Ni te molestes», la interrumpí. «Tu empresa ya ha presentado cargos contra ti. Disfruta explicándoles a tus superiores cómo perdiste millones en un romance ilícito». Al salir del tribunal, los reporteros se abalanzaron sobre nosotros. «Señora Mendoza, ¿qué planea hacer ahora?». Miré a Sofía, quien sonreía orgullosa a mi lado, y respondí: «Ahora voy a hacer lo que debía hacer desde el principio, construir mi propio imperio, pero esta vez sin mentiras ni traiciones». Parte final. Renacimiento. Un año después, el puesto en el mercado se había transformado en una próspera red de tiendas orgánicas. Los antiguos vendedores, que una vez desconfiaron de Eduardo, ahora eran mis socios más leales. La traición se había convertido en triunfo. Lilia, después de perder su trabajo y enfrentar cargos por fraude corporativo, terminó aceptando un acuerdo con la fiscalía.
La última vez que supe de ella, trabajaba como cajera en un supermercado en las afueras de la ciudad, su reputación profesional destruida para siempre. Eduardo, en su celda de la prisión estatal, había intentado apelar su sentencia varias veces, sin éxito. Las cartas que me enviaba, llenas de disculpas y promesas vacías, se acumulaban sin abrir en un cajón. Un recordatorio de lo que nunca más permitiría en mi vida. Una tarde, mientras cerraba la tienda principal, Sofía apareció con una botella de champán. ¿Celebramos algo?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Por supuesto, sonrió. Hoy hace exactamente un año que ganamos el juicio. Un año desde que decidiste ser la protagonista de tu propia historia. Mientras brindábamos, recordé aquella noche en que encontré el álbum de fotos, cómo ese momento de dolor se había convertido en el catalizador de mi transformación. ¿Sabes qué es lo más gracioso?, dije, mirando alrededor de la tienda renovada. Eduardo siempre decía que yo era demasiado simple, demasiado confiada, pero al final fue su arrogancia la que lo destruyó. Nunca imaginó que su simple esposa podría ser más inteligente que él. Y ahora mírate, respondió Sofía. 3 tiendas, un contrato con productores orgánicos y planes de expansión. Eres imparable. En ese momento, una joven empleada se acercó con algunos documentos para firmar. Entre ellos, había una solicitud de trabajo. El nombre en la parte superior me hizo sonreír. Era el sobrino de Eduardo, recién graduado de la universidad. ¿Vas a contratarlo?, preguntó Sofía curiosa. Por supuesto, respondí. Los pecados del tío no son los pecados del sobrino. Además, sonreí. Será una dulce ironía que aprenda el negocio de la persona que su tío subestimó. Esa noche, mientras cerraba la tienda, vi mi reflejo en la ventana. Ya no era la mujer insegura que dudaba de sí misma. La traición de Eduardo me había enseñado una valiosa lección. A veces, las peores experiencias nos llevan a los mejores lugares. Epílogo. Eduardo cumple su condena, abandonado por todos, incluida Lilia. Sus intentos de contactarme cesaron cuando se enteró de mi éxito creciente. La última carta que recibí de él, que finalmente decidí abrir, solo contenía 2 líneas. Tenías razón, lo siento. Lilia, después de cumplir servicio comunitario y pagar una multa considerable, se mudó a otra ciudad. Según los rumores, intenta reconstruir su vida, pero su pasado la persigue en cada entrevista de trabajo. El mercado, ahora convertido en una exitosa cadena de tiendas orgánicas, Isabel's, se ha convertido en un símbolo de superación para otras mujeres. Frecuentemente doy charlas sobre empoderamiento financiero y la importancia de la independencia. Sofía sigue siendo mi mejor amiga y ahora es mi socia comercial. Su experiencia bancaria ha sido fundamental para nuestra expansión. En cuanto a mí, aprendí que la mejor venganza no es la que se sirve fría, sino la que te transforma en una mejor versión de ti misma. Cada mañana, cuando abro las puertas de mi tienda, recuerdo que a veces se necesita que algo se rompa completamente para construir algo más fuerte y hermoso en su lugar. Fin.